Bueno, hoy 22 de septiembre conmemoramos el 155 aniversario de la batalla de Curupaytí. Se va a referir el señor director de la Biblioteca Nacional Militar, el señor coronel retirado Gustavo Ángel Schiavo. Han pasado 155 años de la batalla de Curupaytí, un acto bélico que dejó la impronta del esplendor guerrero, donde 4 pueblos hermanos, separados por la fatalidad del destino, escribieron la página más sangrienta de la epopeya americana. Hoy rendimos homenajes a esos hombres, a esos soldados profesionales, donde en esta batalla hicieron culto sublime al valor y al desprecio por la vida. El número de bajas de combate que se produjeron en 2 o 3 horas transforman a las cifras en una verdadera inmolación, histórica y tal vez inigualable. Cada hombre que en esas escasas horas, cumpliendo con las órdenes, se lanzaba hacia las posiciones, tenía pleno conocimiento que el fin, casi previsible y cercano del asalto, era la muerte. El presagio era inevitable. Durante los momentos previos a la batalla, todos sabían que iban a morir. El capitán Sarmiento aprovechó la mañana anterior para dirigir su último mensaje a su madre, pleno de ejemplar idealismo, similar al que alentaba a los jóvenes del ejército argentino, con serenidad y elevado espíritu, como presagiando su destino. La guerra es un juego de azar. Puede la fortuna sonreír o abandonar al que se expone al plomo enemigo. Si las visiones que nadie llama y que ellas solas vienen a adormecer, las duras fatigas dan la seguridad en la vida, en ellas pintan, sin halagadores presentimientos que atraen para más adelante, si la ambición de un destino brillante que yo me forjo son bastantes para dar tranquilidad al ánimo serenado, por la santa misión de defender a su patria, yo tengo fe en mí mismo, fe firme y perpetua en mi camino. ¿Qué es la fe? No puedo explicármelo, pero me basta. Mas sí, lo que tengo por presentimientos son ilusiones destinadas a desvanecerse ante la metralla de Curupaytí o de Humaytá. No sientas mi pérdida hasta el punto de sucumbir bajo la pesadumbre del dolor. Morir por su patria es dar a nuestro nombre un brillo que nada borrará, y nunca jamás fue digna la mujer que cuando con estoica resignación envía a las batallas al hijo de sus entrañas. Las madres argentinas transmitirán a las generaciones el legado de la abnegación y el sacrificio, pero dejemos aquí estas líneas, que es un exceso de cariño que supone letras póstumas. Septiembre 22 de 1866. Son las 10. Las balas del grueso calibre estallan sobre el batallón. Salud, mi madre. Al respecto dice Garmendia: vi a Sarmiento muerto, conducido en una manta por 4 soldados heridos. Aquella faz lívida, llena de lodo, tenía el aspecto brutal de la muerte. No brillaba ya esplendorosa la noble inteligencia que en vida bañó su frente tan noble. Apreté en su mano helada y siguió su marcha ese convoy fúnebre que tenía por séquito el dolor y la agonía. Este hecho bélico marcó a toda una generación de jóvenes que ofrendaron sus vidas en la defensa del pabellón nacional. Muchos de ellos, aún estudiantes, se alistaron en el ejército y, fieles a sus ideales nacionalistas, marcharon para combatir en tierras guaraníes, dejando todo hasta sus propias vidas. La batalla de Curupaytí es la mayor muestra del coraje colectivo de la historia del ejército argentino, pues 16 de los 16 jefes de los batallones que participaron cayeron en batalla. Curupaytí, por más de una circunstancia, es la batalla más trascendental que ha tenido lugar en la pasada guerra, pues ella fue la batalla que materializó el conjunto de heroicidades y abnegaciones, sufrimientos y sacrificios, gestos de audacia, resistencia y tenacidad de aquellos próceres que hicieron el culto al honor y al valor cuando la patria necesitaba de su sangre generosa para el engrandecimiento de nuestra nación.
Muchas gracias. Bueno, a continuación, y para referirse a esta nueva presentación de un libro, hablará el señor presidente del Círculo Militar, el general de división retirado Carlos Antonio Buenas tardes Esqueves. a todos los que nos siguen por este medio, en particular a los socios del Círculo Militar. Hoy el Círculo Militar vive dos acontecimientos importantes, trascendentales. Hemos evocado al combate de Curupaití, como lo hacemos todos los 22 de septiembre, en razón de que en este Círculo Militar tiene su asiento la Sala de Guerreros del Paraguay, que fue creada en el año 1931 en la vieja sede del Círculo Militar en la calle Florida y luego trasladada en el año 38 a esta sede. Allí se reunían los últimos guerreros del Paraguay. Sus reuniones periódicas finalmente legaron al Círculo Militar sus reliquias, sus condecoraciones, sus recuerdos, su historia y su panteón, bajo custodia legal del Círculo Militar. Allí descansan los últimos 67 guerreros del Paraguay, siendo el último que ingresó a ella el teniente coronel Nicanor Sagasta en el año 1943. Nuestro reconocimiento y recuerdo a estos héroes. Con ello damos por finalizado el recuerdo a los guerreros del Paraguay por este año. A continuación me referiré a la presentación del libro del señor general Dick, que este año es la segunda presentación de un libro. Allí a comienzo del año fue la presentación del libro La profesionalización del ejército, periodo 1914-1928. Al general Dick, a quien lo conozco profundamente, desde que éramos jóvenes cadetes, por allá por el año 68. Compartimos mi inicio en la vida militar, porque el general venía del liceo militar. Compartimos 3 años intensos en el colegio militar y luego la experiencia de ser paracaidista militar en el curso que realizamos en el año 70. Tengo un gran aprecio por mi camarada y amigo general Dick, que ha escrito, creo que este es el libro número 18. Están presentes también acá acompañándonos los nietos del general Pertiné. El general Pertiné, al cual me voy a referir muy sintéticamente, porque sé que lo va a hacer luego el general Dick en la presentación del libro, fue presidente de este Círculo Militar, fue el presidente número 43 del Círculo Militar. Un capítulo del libro está dedicado al Círculo Militar, ¿verdad? Lo he leído, es un libro muy interesante, muy ágil, de fácil lectura, y para los soldados nos llena de emoción y de recuerdos. El general Pertiné, como dije, fue el presidente número 43 del Círculo Militar, pero tiene la particularidad que fue el primer presidente del Círculo Militar elegido en esta sede. Esta sede se compró en el año 1938, en agosto del año 1938, lo compró el general Bautista Molina, con un subsidio que entregó la Nación, el presidente en ese entonces, Ortiz, con una condición de que dentro de la sede del Círculo Militar funcionase el Museo de Armas del Ejército y la Biblioteca del Ejército. Museo de Armas que fue creado en el año 1904 por el general Pablo Richeri, y la biblioteca que fue creada en sus orígenes con nombre de Revista Militar y luego fue evolucionando en el año 1884 sobre los 20 volúmenes que donó el general Lucio B. Mansilla para la conformación de la biblioteca. En diciembre, en el mes de octubre, el 7 de octubre exactamente, del año 1938, se tomó posesión de esta sede del Círculo Militar y en diciembre se inauguraban las bibliotecas con la presencia del vicepresidente Castillo.
conformándose a partir de ese momento en Museo de Armas de la Nación y Biblioteca Nacional Militar. Esto es en lo referente al círculo militar y a las vivencias que tuvo el general Pertiné, siendo el primer presidente que cumplió sus 2 mandatos en esta sede. A continuación, señor director de la Subcomisión de Cultura, lo dejo en sus manos para la presentación del libro. Bueno, y ahora sí, para referirnos al libro, voy a dar lectura del abstract de la contratapa. Gran soldado, simetrías en la vida del general Basilio B. Pertiné. El militar que ha estado en combate y ha descollado en su momento suele recibir una distinción, medalla o condecoraciones. Como sea, quien es honrado con tales galardones ha estado bajo fuego enemigo o en situación de alto riesgo. El caso del teniente general Basilio B. Pertiné es un ejemplo en virtud de su conducta y experiencia de guerra. Fue citado como expedicionario al desierto, cuando si nos remontamos a la historia, el privilegio de haber contribuido en aquellas campañas lo dice todo. Al final de la Gran Guerra fue distinguido, juntamente con la patente correspondiente, con las insignias de la Cruz de Hierro que el señor ministro de Guerra de Prusia le ha conferido. Históricamente, la Cruz de Hierro se otorga por mérito destacado relacionado con la guerra en el campo militar y el valor demostrado en la conducción militar o por acciones individuales excepcionales. Y llevaba otra prueba del valor exhibido las grandes heridas recibidas durante los violentos combates en la Revolución de 1905, cicatrices que portaría hasta el atardecer de su vida. Sin dudas, como se estila calificar entre los militares, fue un soldado, un buen soldado o un gran soldado. Para hacer referencia al libro, va a iniciar la exposición el doctor Julio Jorge Pertiné. Nació en Buenos Aires el 18 de junio de 1944. Cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Champagnat de Buenos Aires. Se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires en 1968, fecha desde la cual ejerció activamente su profesión como socio del estudio Urien, fundado por su abuelo materno, el doctor Enrique César Urien, especializándose en temas de derecho civil y comercial. Durante varios años ejerció como mediador en los términos de la Ley 24.573. Simultáneamente desarrolló intensa actividad empresarial, asesorando en la constitución de compañías nacionales, estructuración de proyectos de compañías extranjeras, contratos, adquisiciones y fusiones y asistencia legal general. También se desempeñó como director o síndico titular de importantes sociedades, entre las que cabe mencionar Perkins, Argentina, Sociedad Anónima, Industrias Quilmes, Sociedad Anónima, BJ Service, Argentina, Sociedad Anónima, Sargomat, Sociedad Anónima, TASA, Sociedad Anónima, Griensú, Sociedad Anónima, Diesel Motor, Sociedad Anónima y otras. Entre 1999 y 2001 integró en representación del gobierno argentino el Consejo de Administración de la entidad binacional Yacyretá. Es miembro del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas y socio vitalicio del Jockey Club y del Círculo de Armas. Doctor, lo escuchamos. Muchas gracias. Gracias, General Esteves, por recibirnos en este círculo militar tan cercano y querido por nuestra familia. Gracias, Coronel Urricariet, por su presentación y conceptos sobre nuestro abuelo, el general Basilio Pertiné.
Y gracias, general Enrique Dick, por habernos elegido a mi hermano Basilio y a mí para que presentemos Gran Soldado, el libro escrito por usted sobre él. Intentaremos que el cariño y la admiración que sentíamos por él no empañe la ecuanimidad que requiere la tarea encomendada. Pero antes de analizar brevemente algunos aspectos de la obra del general Dick, quiero detenerme en su autor, otro gran soldado egresado del Colegio Militar de la Nación en 1970 como subteniente de infantería, que hoy luce con orgullo las palmas de general de la Nación. A lo largo de los años, superando los límites estrictos de su profesión, Enrique Dick, lleno de inquietudes, amplió sus conocimientos y se adentró en las profundidades de nuestra historia, en la de nuestro ejército, en sus personajes y en el mejor funcionamiento de la institución. Es también ingeniero militar en armamentos, habiéndose doctorado en Historia en la Universidad de El Salvador, profesor emérito y autor de numerosas investigaciones, libros, ensayos, novelas, biografías, cuentos, manuales y memorias. Es filatelista de sellos clásicos, numismático dedicado a las medallas aeronáuticas, paracaidista, piloto, bibliófilo y coleccionista de pinturas navales y aeronáuticas, conformando así una personalidad polifacética. Aquella afición por el estudio del pasado lo llevó a escribir 11 libros, 3 de ellos como coautor, 8 publicaciones históricas, 2 ensayos y 31 notas técnicas y comunicaciones científicas. Entre sus principales obras cabe mencionar Tras la estela del Graf Spee, completado luego con El rostro del Graf Spee, donde por primera vez se exponen fotografías de los tripulantes de aquel navío y sus datos de filiación. El general Dick ha dicho con orgullo que entre sus libros, tratados, ensayos, memorias y testimonios referentes al Graf Spee y su saga, la historia de aquel acorazado y su fatal destino quedó completa. El sable del general, la tesis de Riccieri, Conversaciones con un soldado, la profesionalización en el ejército argentino y otros muchos títulos completan su obra. La lectura de Gran Soldado me conmovió profundamente, ya que con gran rigurosidad histórica describe la existencia pródiga en realizaciones de nuestro abuelo, con quien mantuvimos una relación muy fuerte y profunda que nos permitió conocerlo, valorarlo y disfrutarlo con intensidad durante los últimos años de su vida. Fueron muchos los momentos compartidos y las experiencias vividas con él. Tuvimos diálogo, nos unió el cariño y nos enriquecimos con sus anécdotas e historias familiares. Fue un abuelo muy presente en nuestras vidas, con quien compartimos casi todos nuestros veranos mientras vivió en su casa de la calle Rawson en Mar del Plata. Supo imponer su autoridad sin restricciones, darnos su cariño sin límites, su ejemplo sin excepciones y sus consejos sin críticas. Su fuerte personalidad caló generaciones y su ejemplo no solo sirvió de guía a sus hijos y nietos, sino también a los hijos y nietos de sus nietos. Fue un auténtico geniarca que transmitió valores y nos inculcó el amor a la patria, a la familia y a las Fuerzas Armadas que tanto amó. Supo incorporar a la juventud a su círculo más íntimo. Su casa estuvo siempre abierta para los amigos de sus nietos, a quienes solía invitar a almorzar para luego conversar con ellos. Se entretenía con nosotros y nosotros aprendíamos de él. Uno de mis amigos más queridos, hoy ausente, solía decir con orgullo que era el amigo más joven del general Pertiné. Nuestro padre, que tanto lo admiró, tuvo la virtud de imitarlo y educarnos en el respeto a aquellos valores recibidos. Dejó huella,
y por eso sus nietos exaltamos hoy su memoria con la sencillez y sinceridad propia de los verdaderos homenajes. Nuestro abuelo tuvo la suerte de vivir una Argentina diferente a la nuestra. Nació en 1879 bajo la presidencia de Nicolás Avellaneda. Ingresó al Colegio Militar en 1894, siendo presidente don Luis Sáenz Peña. En 1897 y 1898, bajo la presidencia del general Julio Argentino Roca, prestó servicios en el Regimiento número 6 de Infantería de Línea en la guarnición de Choel Choel, por lo que luego fue distinguido como expedicionario al desierto. En 1909, Figueroa Alcorta lo designó agregado militar ante la legación argentina en el Brasil, y en julio de 1910 ante la legación argentina en Alemania. Su participación en la Primera Guerra Mundial tuvo lugar bajo las presidencias de Roque Sáenz Peña, Victorino de la Plaza e Hipólito Yrigoyen. Marcelo T. de Alvear lo ascendió a general de brigada en 1927. Tenía 48 años de edad y era el general más joven del ejército argentino. Al producirse la revolución del 6 de septiembre de 1930, era comandante de la 4ª División de Ejército con asiento en Córdoba, cuyo gobierno asumió provisoriamente hasta la designación del doctor Carlos Ibarguren como interventor designado por el Gobierno Nacional. En 1936 es nombrado embajador extraordinario en misión especial ante el Gobierno de la República Oriental del Uruguay. Siendo ministro de Guerra del general Justo, compartió el gabinete con las figuras más representativas de aquella época. Ramón S. Castillo como ministro del Interior, luego vicepresidente y presidente de la República. Carlos Saavedra Lamas como ministro de Relaciones Exteriores y Culto, galardonado en 1936 con el Premio Nobel de la Paz. Roberto M. Ortiz como ministro de Hacienda, luego presidente de la República. El jurista cordobés Jorge de la Torre como ministro de Justicia e Instrucción Pública. Miguel Ángel Cárcano como ministro de Agricultura, luego embajador en Francia y en el Reino Unido y posteriormente ministro de Relaciones Exteriores. El almirante Eleazar Videla como ministro de Marina y de Obras Públicas y luego embajador en el Paraguay e interventor federal en la provincia de Buenos Aires. Era sin duda otra Argentina. Con relación al contenido del libro que hoy presentamos, quiero resaltar una vez más su rigurosidad histórica. Su lectura nos hace revivir con enorme fidelidad la trayectoria militar de nuestro abuelo, desde aquella heroica defensa del cuartel segundo de Cazadores de Mendoza hasta su destacada actuación como agregado militar ante el Imperio Alemán desde 1910 hasta 1918, lo que le permitió asistir a las célebres maniobras militares dirigidas por el emperador Guillermo II en los años 1910, 1911 y 1912, y seguir desde el cuartel general alemán los 4 años de la Primera Guerra Mundial. Desde el comando del V Ejército Imperial fue espectador presencial de los combates realizados el 22, 23, 24 y 25 de agosto de 1914, estando presente el 10 de octubre de ese mismo año en la entrada de las tropas alemanas a la ciudad de Amberes. El 10 de enero de 1915 se incorporó al ejército del mariscal Paul von Hindenburg en el frente ruso, visitando entre otros los campos de batalla de Gumbinnen, Tannenberg y Lagos Masurianos. Luego participó en la campaña de Serbia y en la travesía del Danubio con las tropas austrohúngaras. Visitó 11 veces el frente occidental y 4 el oriental. Recorrió Flandes, Baviera y Sajonia. En octubre de 1916
participó en la ofensiva al frente rumano, visitando al ejército del mariscal Mackensen en Bucarest. En febrero de 1917 volvió al frente ruso, visitando sus posiciones avanzadas y de retaguardia, recorriendo luego los campos de batalla de Francia y de Italia. El 16 de febrero de 1918, o sea, poco antes de la firma del armisticio, el rey de Prusia lo condecoró con la Real Orden de la Corona de Segunda Clase con espadas. Y un año después, el ministro de Guerra de Prusia le confirió las insignias de la Cruz de Hierro, condecoraciones ambas que solo se otorgaban en tiempos de guerra y únicamente a quienes se habían distinguido en ella. Estos episodios aumentaron su prestigio y proyectaron su figura dentro del ejército argentino, y a ella se refiere el general Dick en su libro Gran Soldado, a cuyo contenido me remito. En estos momentos de incertidumbre en que vivimos, que tanto nos alarman y desalientan, es cuando más agradecemos el recuerdo de su figura, de su patriotismo sin doblez y de su honradez sin mácula, para que hombres como él, con mano firme y segura, sirvan de norte a los militares argentinos de hoy y de mañana, para bien de nuestro ejército y de nuestra patria. Gracias, Enrique, una vez más, por evocar su figura y resaltar sus valores. Cedo la palabra a mi hermano Basilio. Bueno, a continuación, para hacer referencia al libro, va a hacer uso de la palabra el otro de sus nietos, el señor contraalmirante Basilio B. Pertiné. Es veterano de la Guerra de Malvinas, nació en Buenos Aires el 25 de agosto de 1941, ingresó a la Armada el 22 de enero de 1957, es aviador naval y sus destinos más importantes fueron el portaaviones Independencia, el rompehielos General San Martín en las campañas antárticas de 1966 y 67 y 1967-68. En el curso de helicópteros antisubmarinos en la base naval de Rota, en España, es instructor de vuelo, comandante de la Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, segunda Escuadrilla de Sostén Logístico Móvil, ayudante del comandante en jefe de la Armada, agregado naval adjunto en Washington, Estado Mayor Conjunto, director de la Escuela de Aviación Naval, director de la Escuela Naval Militar, comandante de la Fuerza Aeronaval número 1 en Punta Indio, comandante de Aviación Naval en 1994 y 1997, pidió su pase a retiro en octubre de 1997, está casado con Clara Quirno y tiene 4 hijos, Clara, Basilio, Iván y Nicolás. Señor almirante, lo escuchamos. Muchas gracias. Quiero agradecer al general Enrique Dick el libro en el que describe la vida de un hombre que fue, ni más ni menos que un gran soldado, su mayor orgullo. A Enrique lo conocí cuando ya estaba decidido a escribirlo y de inmediato se estableció una relación de amistad propia de los hombres de armas, potenciada en este caso por mi entrañable cariño al ejército argentino que corre por mis venas y el de Enrique por nuestra armada, nada casual, pues es hijo de un gran marino alemán. Hein Dick, su padre, tripulante del acorazado Graf P., vivió su epopeya en el Río de la Plata al mando del capitán de navío Hans Langdorf, que prefirió hundir su buque antes que entregarlo al enemigo y quitarse la vida antes de vivir sin él. Gracias, Enrique, por el esfuerzo y ecuanimidad que derramaste sobre el texto. Es una perla más en tu larga colección de libros históricos. Has sorteado con prudencia y meticulosa investigación los vacíos tan difíciles de llenar en un trabajo para la historia. Nuestra patria, su ejército y las más prestigiosas academias nacionales
han dado testimonio de tus aptitudes intelectuales. Tu cariño por el mar nos deja, además, el legado de tu padre y el ejemplo del coraje y la nobleza de los marinos alemanes a través de milenios de historia. Gracias a mi amigo y camarada, el capitán de navío Miguel Salvador, por su entusiasmo para la concreción de esta obra. Como el libro es prolífero en detalles inherentes a la personalidad de mi abuelo, les contaré sus más destacadas vivencias a lo largo de casi 50 años de actividad en su querido ejército argentino. En el año 1905 es destinado como teniente primero al batallón número 2 de Cazadores de los Andes. En la madrugada del 4 de febrero y en circunstancias en que estalla la revolución contra el presidente Quintana, el cuartel fue sitiado por tropas revolucionarias muy superiores a la guardia al mando del teniente Pertiné, quien es exhortado a plegarse al movimiento. La revolución había ya triunfado en Mendoza. Ante la negativa del joven oficial, dispuesto a defender el cuartel y el orden, se entabla un desigual combate que dura casi 2 horas y solo se produce la toma de la plaza cuando Pertiné cae gravemente herido. El jefe al mando del regimiento atacante entra entonces al ensangrentado batallón, busca y reconoce al oficial de guardia y, considerándolo muerto, ordena, en reconocimiento a su coraje, que sea envuelto en la bandera argentina y trasladado a Buenos Aires. Pero nuestro abuelo vivía. La revolución fracasa y el presidente Quintana, conmovido por la actitud del oficial, ordena su ascenso en grado heroico, único caso en el ejército argentino. Como gesto de reconocimiento, el comandante de la región militar, general Fotheringham, ordena como santo y seña de la semana: santo heroico, seña Pertiné, y lo manda a imprimir en una hoja de pergamino que custodió por años nuestra familia. Recuperado en el año 1906, es destinado como agregado al ejército imperial alemán. Lleva a cabo todas las maniobras como un oficial más y cursa la escuela de artillería en Spandau. Desde 1910 y hasta 1918 se desempeña como agregado militar en Alemania y resulta a su pedido incorporado en 1915 al ejército alemán, movilizado a combatir en el frente ruso y en los campos de batalla más terribles de la guerra. Luego es destinado como único extranjero voluntario en la División 88 de Infantería, que también combate en la estepa rusa. Completa su experiencia de guerra en varios frentes, entre ellos la campaña del ejército alemán en Serbia y la ofensiva en Rumania. Finalizada su misión y por primera vez a un extranjero, el Imperio alemán lo condecora con la Cruz de Hierro, que, como dijo mi hermano Julio, solo se otorga a los militares que se distinguieron en combate, y el emperador Guillermo II le otorga la Real Orden de la Corona de Prusia. Durante todas sus misiones en el frente, envió informes a su ejército y escribió algunos acontecimientos de la Gran Guerra del 14 al 18 y las armas, varios tomos sobre los desempeños en combate de la infantería, caballería y artillería. A su regreso a la Argentina cumple variados destinos hasta su ascenso a general. Como general de división fue designado presidente de la Comisión de Adquisición de Armas con sede en Francia y a lo largo de 3 años cumple una muy dedicada tarea de equipamiento del ejército argentino que se distingue como un tiempo de gran desarrollo profesional. En 1936, ya retirado, el presidente Justo lo designa ministro de Guerra. Durante su gestión se inauguran las actuales sedes del Colegio Militar de la Nación y el Hospital Militar Central. En 1939 es designado presidente de este círculo militar que hoy nos honra.
cargo que desempeña durante 2 periodos hasta que es nombrado intendente de la ciudad de Buenos Aires. Años después, y debido a su condición de expedicionario al desierto, es ascendido a teniente general. En 1955 forma parte del Tribunal de Honor de 5 tenientes generales que juzgó la conducta militar del presidente Perón. Ahora voy a hablar de Vater. Vater, padre en alemán, le decían sus hijos, nacidos en Berlín, que conocieron el idioma germano como primer idioma, y sus nietos. Mi relación con Vater fue muy especial. Era el primer nieto varón, su ahijado, y me llamo Basilio. Siguió mi vida en detalle, quizá presintiendo un futuro en la milicia para su nieto. Vater era más bien bajo, erguido y elegante, tierno con hijos y nietos, como todos los valientes. Galante con las señoras, se descubría sonriente de su sombrero cada vez que saludaba a alguna de ellas por la calle, siempre con una agradable y cautivante ponderación. De afable trato, su casa era punto de reunión de camaradas y viejos subordinados, que recordaban con respeto las vivencias y aventuras de la vida militar. El mismo día en que murió mi abuela, me trasladé unos cuantos meses a su departamento para acompañarlo en su tristeza. Tenía entonces 13 años y comenzó allí mi adiestramiento militar. Entretenido, me indicaba la hora de diana para llegar al colegio. Desayunábamos juntos y me sometía a una rigurosa inspección antes de partir. Cuando le comenté que quería ingresar a la Armada, le di una de sus grandes alegrías. Hablábamos mucho de la vida militar y hacía especial hincapié en el orgullo de vestir el uniforme de la patria, exaltando la austeridad como una de las más importantes virtudes castrenses. Siguió mi carrera con entusiasmo y vitalidad envidiable. Cuando llegó la ceremonia de egreso de la Escuela Naval, le pedí que vistiera su uniforme y me entregara el sable de oficial. Así lo hizo. Personaje aún conocido entonces, el director dispuso que Vater me lo entregara en primer lugar y solos en medio del patio cubierto. Entrega Teniente General Basilio B. Pertiné, recibe Guardia Marina Basilio B. Pertiné. Avanzó el erguido soldado y en un gesto pleno de marcialidad me hizo entrega del sable, previo saludo militar y presentación correspondiente. Sus ojos de 84 años mostraron la emoción de trasladarme mucho de su ejemplo en ese sable que tenía grabado el mismo nombre que el suyo. Un emocionado abrazo, no previsto, cerró el intenso episodio castrense. Cuando volvíamos en el auto, me comentó que después de lo vivido estaba listo para partir. Estando de paz en el portaaviones en diciembre de 1963, me llamó mi padre para avisarme que Vater estaba muy mal y que viajara con el uniforme porque no pudo terminar la frase y tampoco hacía falta. Cuando llegué, vestido con su uniforme de general y custodiado por 4 soldados, descansaba tras un sereno pasaje a la vida eterna. Merecido final, luego de haber enfrentado los avatares de una vida plena, la experiencia de la guerra en el frente y los riesgos propios de la profesión militar, con una virtud incuestionable, el coraje. El regimiento de patricios, con bandera y banda, presentaba armas en la Recoleta y las salvas de sus cañones despedían al gran soldado, también infante, transportado en la Cureña por soldados de su ejército. Sobre mi uniforme cayeron unas lágrimas imposibles de contener. Estaba despidiendo a Vater, abuelo, tocayo, padrino, amigo y soldado. Sentí que vibrábamos juntos en aquel toque de clarín, con la emoción que sienten los hombres de armas ante el mayor honor de su vida, el reconocimiento de sus subordinados. Gracias, Vater, por tu ejemplo.
Te despido con las palabras con que cierra el magnífico libro sobre tu vida el general Dick. Hoy que tanto hemos vivido, sufrido, soportado, padecido y también triunfado, nosotros, los hombres de armas y muchos civiles, pueden insistir en que la mejor expresión que le cabe al teniente general expedicionario al desierto, don Basilio B. Pertiné, es, sin duda, que fue un gran soldado. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora, a continuación, va a hacer uso de la palabra el autor del libro. Ya se han referido al señor general Dick, para lo cual no voy a repetir algunos conceptos, solo voy a decir, mi general, doctor en historia, que de los 18 libros publicados y sus 5 proyectos, hemos tenido el honor y el placer de trabajar en los últimos 7 libros y esperamos poder hacerlos en muchos más. Así que vamos a escuchar ahora las palabras del autor, el señor general de brigada Enrique Rodolfo Dick. Voy a improvisar porque me costó mucho trabajo anotar algo, pensar algo antes, ¿no es cierto? Lo mejor para mí en estos casos de hablar al final de la presentación es recibir las preguntas, es lo que más me entusiasma siempre, las preguntas interesantes de los que asisten a esta presentación. Pero sí, algunas palabras tengo que iba pensando mientras hablaban Julio Jorge y Basilio Benito, los nietos del general Pertiné, mi biografiado. Primero, me adelanto un poco, digo gracias a Carlos Antonio Esteves, la Pantera Tucumana, como lo decíamos en segundo año. Gracias a Julio Jorge y a Basilio Benito por semejantes palabras que me han llegado muchísimo. Y gracias a todos por estar presentes. Si me olvido de algo, de alguien, le digo nuevamente gracias. Cuando lo primero que a lo que me quiero referir es ¿por qué el general Pertiné? ¿Por qué lo biografié? Uno de mis libros, que se llama La profesionalización en el ejército 1899-1914, me exigió leer muchos legajos del servicio histórico, que los tiene conservados en la calle Defensa, y el mejor legajo, pero no solo por calidad, sino por cantidad y por contenido, era del general Pertiné, donde yo tuve que registrar todos los que habían estado en el exterior, formándose, capacitándose del ejército argentino en Alemania. Y bueno, apareció el general Pertiné, y cuando empecé a leer ese legajo, era una joya, o es una joya, es una joya. Quizás hubiese requerido otro libro más, un libro de más páginas. Lo notable de este legajo es que uno se da cuenta que el general Pertiné se ocupó personalmente de mantenerlo actualizado. Consta en el legajo los conceptos de los jefes de compañía, del jefe de regimiento alemanes, escritos en alemán y después traducidos, donde habla de las calidades y cualidades del entonces teniente primero Pertiné y de su gran dedicación a aprender el idioma, que el idioma alemán es bastante complicado. Tan complicado que yo en otra parte me imaginaba llegar al joven oficial Pertiné con su señora Elena Botet a Alemania, y bueno, y cómo habrán alquilado, no hay información, uno puede imaginarse por la dirección que figuran en ciertas tarjetas, en el legajo también, porque constan todos los nacimientos. Pero esa historia pequeña, corta, menuda, me imagino el esfuerzo
el esfuerzo, si hoy nos cuesta ir a otro país y vivir, ¿cómo habrá sido en ese momento? Después recorrió todos los frentes de guerra, como se han referido sus nietos, y está en el libro, pero el detalle también interesante, curioso, es la organización que había en ese momento de guerra, la organización que había para que los agregados militares pudiesen visitar los frentes. El único que no faltó nunca a ningún frente fue el entonces teniente coronel Pertiné. Y muchas otras historias podría agregar, ¿no es cierto? Pero fue una satisfacción enorme, y que yo la hice con gran cariño, sabiendo que el género biografía es muy complicado. Yo he leído muchas biografías y no, el equilibrio es muy difícil lograrlo. A mí me costó muchísimo y tal vez no lo he logrado del todo, pero bueno, profundo cariño por esas personas que en general los nietos han referido, y es realmente algo hermoso escucharlo de ellos. Fue un gran trabajo, y bueno, yo seguiré escribiendo, pero no creo encontrar otro como Basilio B. Pertiné. También tengo que agradecer, si no me olvido, de agradecer a ambos y a la familia Pertiné, que me proporcionaron las historias, el material fotográfico, un montón de conversaciones, charlas y demás cuestiones. Y bueno, y las observaciones, no son observaciones, son comentarios que me hicieron llegar, realmente fueron y serán siempre de gran valor para atemperar un poco el entusiasmo que uno pone y que a lo mejor se sale de la línea de vuelo de la pista, ¿no es cierto? Caen al pasto. Ellos realmente se han esmerado muchísimo en indicarme, en guiarme en algunos momentos como le decía, de entusiasmo, ¿no es cierto? Pero bueno, la biografía sigue siendo complicada. Así que bueno, muchas gracias, y me gustaría que de los asistentes alguna pregunta, algo que les pueda aclarar, porque si no, explicar todo el libro, explicar todo el trabajo sería muy largo, y las preguntas de los presentes siempre me agradan, son un desafío, ¿no es cierto? Y enriquecen un poco la obra, el trabajo que he hecho, ¿no es cierto? Las críticas constructivas, las críticas inteligentes. Es muy importante para mí desde que escribí el primer libro en el año 1995. Así que siempre le he dado gran valor al que corrige, al editor, y a las personas inteligentes y decididas para corregir, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias nuevamente a todos. Alejandro, no me olvido de agradecer a nadie, a usted también, a Alejandra y a Guillermo. Y bueno, yo voy a hacer algo que parece es muy común a veces en la televisión. Voy a saludar a un amigo que está presente, que cumple años hoy, el gran amigo Abel Domenech. Lo vi presente ahí, así que lo saludo. Pero bueno, Alejandro, ¿me olvido de algo? No, están presentes los que nombró, por suerte tuvimos una buena concurrencia, entre ellos se están viendo. Bueno, el diseñador Guillermo lo escucha y escuchó su agradecimiento, lo mismo que Alejandra. Preguntan, en principio, a ver, de su percepción, ¿qué fue lo más llamativo de la vida del general Pertiné, que más lo cautivó o asombró? Está buena. Cuando uno no sabe qué contestar de inmediato, dice qué buena pregunta. Y bueno, otra pregunta, esa la dejo. Para después, le damos tiempo. La dejo girando. Le damos tiempo. Dice, ¿qué equipamiento asesoró adquirir durante su estadía en Francia? En Francia, no estuvo en Francia.
Sí, presidente de la Comisión de Está bien, sí, sí. Pero estuve en Francia, sí, tienen razón. Ve que me olvido yo también, así que... No es un examen, lo pueden auxiliar, la Es un familia examen, lo pueden claro. auxiliar. Sí, eso pasa. Prácticamente nada. ¿Por qué? La comisión anterior de armamento, de compra de armamentos, se manejó de una manera muy sutil entre el ministro de Guerra Justo, ministro de Guerra de Alvear, y el presidente de la Comisión de Adquisiciones en el extranjero. Eso está documentado en una planilla de varias hojas, donde consta los mensajes cifrados que se mantenían entre ellos y todos los materiales que se iban encargando y comprando y tramitando y discutiendo sobre qué modelo elegir de avión, de cañón, de todo tipo, el equipo de comunicaciones, y todo valorizado en la moneda de los países de donde se compraba el armamento. Libras esterlinas, francos franceses, liras italianas, florines también había, y había, digamos, sectores de compra de lo más exótico hasta, por decir, un palomar y palomas de mensajeras. Así que, pero no está documentado y prácticamente no se adquirió nada. Mi general, nos ha puesto en un apuro de ir a buscar al Museo de Armas de la Nación las cosas que usted menciona en el libro, porque el Basilio Pertiné, bueno, en su visita, o mejor dicho, en su presidencia del círculo, hace mención a armas que encontró en el museo. ¿Puede hacernos referencia usted de qué es lo que tenemos en el museo? Sí, las armas en cuestión puntualmente son fusiles Mauser destinados al Colegio Militar, a la Escuela Naval y al Batallón Universitario. Esas armas eran fusiles Mauser 1891 que tenían una marcación propia del destino. Dos anclas, no, un ancla y un sable cruzados, el otro era para la Escuela Naval, el otro era un castillo, pero un castillo del Colegio Militar, pero imperfecto, el castillo que rodean los dos laureles y una torre, pero en forma distinta al castillo actual, y el batallón universitario, un libro abierto, un pequeño librito abierto. Así que bueno, y sí, esos son algunos de los Mauser históricos que se hicieron, sobre todo el modelo 1891, porque en 1909 ya nos regalaron tanto. O sea, primera compra, gran compra de los Mauser de la obra de Riccieri, que se hicieron muchos Mauser especiales grabados o grabaciones con incrustaciones en oro y demás. Así que bueno, sigan. Mi general, si nos puede ilustrar con algún pasaje del libro, algo en la estadía de como ministro de Guerra, el general Basilio Pertiné, sí. fue en aquel entonces había solamente dos ministros, un ministro de Guerra y un ministro de Marina. ¿Algún aspecto de la gestión? De la gestión está registrado también en un diario cuyo anexo está incluido en el libro. Está registrado día a día la revolución del 30. Y si uno le da una leída rápida, no superficial, rápida, una visión general, macro, se encuentra que el general Pertiné dudó un poco de plegarse a la revolución, y el general Uriburu le exigía definirse, pero nunca él habló porque se hablaba por teléfono, había la comunicación era telefónica, está la transcripción, y nunca hablaron directamente. Siempre el ayudante, o mandaba al ayudante, o al jefe de Estado Mayor, y bueno, y Uriburu le dio un plazo. Y bueno,
se plegó, pero no convencido. Por eso yo hablo de la simetría como soldado y como ciudadano, porque él cumplió con sus ideales. Bueno, me queda la primera pregunta. ¿Cómo era? La primera pregunta es ¿qué aspecto más llamativo de la vida del general Pertiné o qué es lo que lo cautivó a usted o asombró? Bueno, primero me asombró, yo lo dije al iniciar, el contenido del legajo. Muy completo, las visitas que hizo, las relaciones, los nombres de los agregados militares. Es algo muy especial porque en plena guerra hay una fotografía muy curiosa en una ciudad alemana, en un círculo de pintores, de artistas, que invitaron a los agregados militares extranjeros. Ahí fue cuando el agregado militar rumano, como habían declarado la guerra los dos países, digamos, después del acto, del copetín, se escapó, se fugó. Y ahí aparece la foto de Pertiné, muy delgado, muy flaquito, muy pequeño, muy estilizado, y otros agregados militares en plena guerra festejando un poco, ¿no es cierto? Es un poco llamativo. Bueno, yo mencioné el contenido del legajo. Después bueno, también eso me llamó la atención. Para cerrar el círculo del presidente Quintana, cuando lo ascendió a Pertiné, se dijo que Quintana mencionó, si Pertiné necesita diamantes o brillantes, los tendrá, diciendo que iba a apoyar todo lo que sea para la cura de la gravísima herida del entonces teniente primero Pertiné. Gravísima al extremo de que las cicatrices, como contaban ustedes, las cicatrices las tenía, eran impresionantes, según el testimonio de los nietos. Así que bueno, eso, mucho me llamó la atención, pero digamos tal vez lo máximo es que era un hombre de bien, un verdadero soldado, ¿no es cierto? Esa expresión de soldado la subrayo, insisto en ella, porque es una forma de decir, de alabar a un militar con el título de soldado, buen soldado. En general, bueno, le agradecemos a Federico Díaz, al coronel Keller, Miguel Keller, por las preguntas que hicieron. El general Castaño le pregunta si recuerda alguno de los puestos que ocupó Pertiné incorporado al ejército imperial alemán. Bueno, él era, cuando estuvo primero estuvo en Alemania 2 años en un regimiento de infantería, como fueron otros muchos oficiales a lo largo del año, a partir del año 1905 hasta 1913. En 1913 muchos regresaron porque empezaba la guerra. Y 1905 fue, digamos, el comienzo. Uno de los primeros fue el general Uriburu, que estuvo una estadía en el regimiento de la Guardia en Berlín, como artillero. Y como en el regimiento alemán, en esos 2 años, fue jefe de sección. Pues no llegó más allá de jefe de sección. Y después en la Primera Guerra era agregado militar, así que no tenía ningún puesto, pero sí consta de su presencia en el frente, y él lo dice, porque el general Pertiné escribió tiene muchos escritos y él los inicia todos, como dice, a mis camaradas, ¿no? Él escrito sobre la artillería, sobre la infantería, sobre las ametralladoras. Así que como agregado militar no tenía un puesto, pero sí participó como le decía, en un combate nocturno, un ataque nocturno que hubo por parte de los franceses en el frente occidental. Sandro le pregunta a mi general respecto a eso. Dice, tengo entendido que estuvo en la línea del frente. ¿Era común que un agregado militar extranjero estuviera en tal situación de riesgo? No era común, porque de los agregados militares que había japonés, había italianos, austríacos y demás cuestiones, muchos
no fueron. Y no es que se hayan negado ni nada, sino que no estuvieron al frente, no les interesaba o pensaban que corría peligro, pero Pertiné se metió de lleno en los frentes, digamos, para aprender y para tener la vivencia de lo que era el combate real. Que él había estado bajo fuego enemigo también, pero en general los agregados militares, muy pocos, hicieron todo el circuito. Y él pedía ir a tal lugar, y se lo negaron en algunos casos. Sobre todo en los últimos años de guerra, dijeron, no querían que salga no querían que vaya al frente ya, que se quede, que recorra los interiores de Alemania. Por eso hay una visita a la fábrica de lápices, otra de juguetes, un recorrido por una instalación de los soldados heridos gravemente, o sea, un galpón de dirigibles, un Zeppelin, un galpón enorme, ¿no es cierto? Lo mandaron a recorrer una instalación de procesamiento de carne. General, no tenemos más preguntas, no sé si quiere cerrar, le damos unos últimos minutos para cerrar un poco esta presentación. No, sí, no la voy a cerrar. No voy a cerrar, porque cuando tenga otro libro nos vemos acá de nuevo. Así que voy a seguir escribiendo. Siempre hay algo para documentar. Creo que esa es una obligación, entre comillas, que siento yo. Y me gusta escribir, y me gustan las presentaciones, me parecen. Por eso agradezco al Círculo también. Así que no cierro, pero puedo bajar momentáneamente la palanca y decir que bueno, que todo, muchas gracias a todos y bueno, lean el libro, que está, así que bueno, y muchas gracias Basilio, Julio, muchísimas gracias por las palabras, eso me enriquece mucho, me da más fortaleza, más impulso para seguir escribiendo cuidadosamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos quedamos entonces, como usted dice, en stand-by hasta la presentación del próximo libro. Este libro se puede adquirir en la librería del Círculo Militar en Santa Fe y Maipú, y el precio de venta al público es de 1.200 pesos y los socios del Círculo Militar tienen un 20% de descuento. Para cerrar esta reunión le vamos a pedir al señor presidente del Círculo Militar si nos puede decir unas palabras de cierre. Bueno, Enrique, muchísimas gracias por haber escrito este libro, que como soldado profesional me llena de orgullo y de satisfacción el haberlo leído. Es un libro de lectura ágil y que nos llena de entusiasmos a los profesionales de las armas, de la vida de este gran soldado. El título del libro es exactamente lo que es, o lo que fue el general Pertiné. Un gran soldado. Creo que mejor tapa o mejor denominación para el libro no existe. Yo decía, relacionado en un comienzo a la gestión del general Pertiné como presidente del Círculo Militar, que es lo que yo rescato como presidente actual del Círculo Militar, que asumió allí en mayo de 1939. Cuando se compra esta casa en el 38, es elegido acá en el Círculo Militar, y él tiene la oportunidad, vive el momento ese tan intenso del traslado de la biblioteca y del museo y de su inauguración en el año 1940, ya bajo la presidencia del vicepresidente a cargo, el doctor Castillo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que expresa el general Pertiné? Vos lo dices en el libro, y yo lo voy a leer textualmente, lo que dijo el general Pertiné en esa inauguración de estas dos instituciones, la biblioteca y el museo. ¿Verdad? Dice: el Círculo Militar es la institución que congrega en su seno
a los oficiales del ejército argentino, custodio del poder, la soberanía y el honor de la nación. El círculo militar significa y debe significar algo más que eso. Su acción se extiende, pues, más allá de una simple tarea social. Involucra una elevada función de difusión cultural, de divulgación de las nociones profesionales y patrióticas que constituyen la esencia misma de la carrera de las armas. Porque somos de aquellos que apreciamos como una necesidad imperiosa cada momento sentido con mayor fuerza, la de robustecer los vínculos de recíproca comprensión y de íntima afinidad que deben unir e identificar al ejército y al pueblo en los fines superiores y compartidos, que integran la ideal suprema de nuestra acción y de nuestros afanes, como argentinos y como ciudadanos, de enaltecer la patria sobre todo lo demás. Como actual presidente del Círculo Militar, a estas palabras yo debo decir que los actuales socios del Círculo Militar tenemos en común el habernos mantenido fieles a ese sentido de pertenencia que recibimos por herencia de nuestros antepasados. Nada más, muchas gracias.